Bien, vamos a seguir con la lección 5 de nuestro estudio del libro de Génesis y ahora vamos a cubrir otro trozo que es muy importante y novedosa para algunos, van a ser algunos elementos de lo que voy a mencionar. Es la historia donde ya empezamos con Abraham. Y lo que voy a hacer primero, simplemente para que nos ubiquemos un poco, porque lo de la geografía, bueno, igual no a todo el mundo le viene muy bien y no todo el mundo tiene los mapas correspondientes en la cabeza. Si se dirigen un poco para allá, pues alguna cosa simplemente les quiero enseñar sobre qué tipo de cultura estamos hablando. Creo que pueden ver donde ponen Persian Gulf, el Golfo Pérsico, ahí si van para ir para arriba, donde pone Caldea, y luego por encima pone Ur, ¿vale? Tal vez lo pueden ver. Esto es el Ur de los caldeos, del cual salió Abraham. Entonces, aquí se dan cuenta que Ur está lindando con el Golfo Pérsico. Ahora, si hoy van a planificar sus próximas vacaciones en Irak, cosa que muy poca gente hace, pero bueno, por si acaso, la verdad que vale la pena. Ur se encuentra, o sea, las ruinas de Ur se encuentran a unos 150, bueno, vamos a ver en millas, unos 90 millas del mar. O sea, si se fijan, ahí pone Modern Day Coastline, ¿vale? Entonces ahí pueden ver una flecha. Esto es donde hoy el Golfo Pérsico realmente tiene su costa, y ven que Ur está para adentro, ¿vale? Ahora, ¿por qué? Bueno, porque el río Éufrates, que es uno de los dos grandes ríos, el río Tigris y el Éufrates, trae lodos y todo tipo de sedimentos de las montañas ahí arriba de Turquía y en todo su camino. Entonces, a lo largo de, bueno, ya estamos hablando de 4.000 años, la línea costera ha cambiado. Entonces, esto es la explicación. Pero Ur de los Caldeos, de donde viene Abraham, es perfectamente localizable, más todavía. Luego veremos que también algunos edificios de su época siguen ahí. Entonces, quiero que tengan una idea correcta de Ur. Ur no era un pueblo primitivo donde la gente pues vivía en cuevas o algo por el estilo. Ur era en aquel entonces la civilización más avanzada sobre la faz de la tierra, ¿vale? Todavía no era el momento de los egipcios. Ur es el lugar donde por primera vez se edifican edificios de cuatro pisos de altura, ¿vale? No eran rascacielos, pero oye, ya era un comienzo. Entonces, bueno, esto. Iltam Sumra Rashubti Ilatim, Litait Belet Ishi, Rabit Igigi. Ishta Sumra Rashubti Ilatim, Litait Belet Nishi, Rabit Igigi. ¿Lo han entendido? No. Esto era el idioma de los sumerios, y esto era el idioma que hablaba Abraham, aparte del hebreo, ¿vale? Entonces, simplemente esto se puede recuperar, y sabemos hoy cómo sonaba esto, ¿ok? Luego nos damos cuenta, bueno, ahora eso lo pongo, luego después vamos a hablar de eso, pero ahora les pongo el material para que luego entiendan el texto bíblico mejor, porque voy a ahorrarme mucho trabajo con esto. Abraham luego, cuando va a Ur, sale de Ur a Harán. Harán lo ven allí siguiendo el río Éufrates, ven como luego hay una línea de puntos arriba y otro que se divide ahí donde pone Babilón, y se encuentra en un punto que se llama Harán, ¿vale? Pues esto es el Harán a donde Abraham va. Y esto hoy se encuentra en la zona fronteriza entre lo que es Turquía y Siria, ¿vale? Y de nuevo, de Harán hay restos arqueológicos. O sea, esto es una realidad. O sea, todo el mundo sabe que Harán existe. Ahora, esto era otra cultura. Era la cultura de los eteos. Y aquí vemos un poco, esto no eran carreteras asfaltadas, ¿vale? Pero esto eran las carreteras por donde se podía andar. Bueno, estamos hablando de caravanas
de camellos. ¿Okay? Entonces, no podían ir como les daba la gana. Entonces, te das cuenta, si quieres ir a Harán, lo tienes ahí arriba, solamente hay 2 o 3 posibilidades. Y es la razón porque sabemos con bastante exactitud por dónde iba Abraham. Bueno, aquí vemos otra vez Ur. Luego vemos que Abraham tiene que haber seguido, ¿vale? Es que porque no hay otra posibilidad. A lo largo del río Éufrates pasa por Babilonia, ¿vale? O sea, podemos decir que Abraham pasó por allí. Akkad, donde se habla el acádico, la escritura cuneiforme, y luego sigue con toda probabilidad del mundo, a lo largo del río Éufrates va pasando por Mari, y luego finalmente va a llegar a Harán. Pues normalmente si tú trabajas con cabras y con ovejas, y Abraham tiene esto, normalmente puedes hacer unos 10 millas al día, ¿vale? Entonces podemos decir que Abraham pues tarda tal vez 2 a 3 meses para hacer ese recorrido de Ur a Harán, ¿vale? O sea, esto no se hace ni en una tarde, ni tarda años, pero esto es un tiempo razonable. Entonces, nos damos cuenta simplemente que para cubrir ese camino, cuando sale Abraham de Ur de los Caldeos y ya tiene ese ganado, porque dice que Abraham era rico en oro y plata, dice el texto, no era un don nadie, era una persona conocida y era una persona rica, o sea, posiblemente era una de las personas más conocidas en la ciudad, o sea, él era influyente, obviamente. Bueno, aquí tenemos otra vez el camino y luego nos damos cuenta que ese camino luego de Harán, él va por, bueno, aquí pone The Way of the Sea o otro se llama King's Highway, pero él pasa por Harán, ¿vale? Esto es otra vez, es una ruta, no puedes tomar otra ruta, ¿vale? Porque eso pasa por los montes del Líbano, hay valles allí, entonces realmente, aunque a nosotros nos parece que pueden haber ido por cualquier lugar, no es así, ¿vale? O sea, hay rutas determinadas las cuales tienes que seguir y allí luego él llega a Canaán, a Shechem, luego a Betel y luego va hasta Egipto, ¿vale? Ahora se pregunta, bueno, ¿dónde iba a ir en Egipto? Y lo más probable es que va al delta del Nilo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque hay una hambruna. Es exactamente la misma ruta que luego iban a tomar Jacobo y sus hijos. O sea, esas cosas normalmente no se da mucho tiempo y cuidado de explicar esto, pero sabemos con una altísima probabilidad por dónde se movía Abraham y qué ruta tenía que tomar, porque es que no hay otra forma, ¿vale? Por cierto, esa zona de Tanis, el delta del Nilo no es el tema ahora, pero lo quiero soltar simplemente porque es curioso. Es con toda probabilidad la zona a donde iba Jesucristo con sus padres, ¿vale? Porque allí había poblados judíos en la época de Jesús. Bueno, esto ya sería otra historia. Aquí tenemos las ruinas del Harán antiguo. Eso es lo que queda. Esto es lo que Abraham podría haber visto cuando aún estaba en forma. Esto es algo que tú puedes visitarlo hoy. Bueno, a veces hay un poco de problemas en la zona, pero en fin, hay menos turistas también, o sea, todo tiene sus ventajas. Estos son casas ahí en Harán, vienen de los tiempos de Abraham, entonces puedes ver, bueno, quedan los muros. Eran casas más pequeñas, pero al fin y al cabo también era una ciudad importante. El lugar a donde luego va Abraham es lo que aquí pone en color de rosa, ¿vale? Todo esto es la influencia de tribus que podríamos llamar los cananitas. Ellos hablan un idioma que es muy similar al hebreo, el que habla Abraham, bueno, por su tribu. Que va desde Ugarit en el norte, ya casi lindando con la península del Sinai en el sur. Y es muy interesante porque nos damos cuenta que Ugarit, por ejemplo, es una ciudad donde se hablaba un idioma que es muy parecido al hebreo. De hecho, se puede estudiar el Ugarit y uno aprende mucho sobre la cultura de aquellos tiempos. O sea, eso es algo, ojalá tuviese más tiempo, pero nos podemos meter en estos lugares
y casi revivir esos tiempos, porque nosotros sabemos hoy un montón de cosas, ¿vale? De hallazgos arqueológicos, de cosas que se han encontrado, y somos capaces de reconstruir con bastante exactitud la forma como vivía la gente en aquel entonces. Esto son tablillas de barro. Les hablé anteayer sobre los 10 Toledot, ¿vale? Pues esto es uno escrito en escritura cuneiforme, y esto perfectamente podría haber sido una parte de la revelación que Abraham recibió o que sus antepasados recibieron y lo pasaron de padres a hijos, ¿vale? O sea, esto es escritura que, bueno, a nosotros no nos dice mucho, pero alguien que aprende el acádico o el sumérico puede leerlo sin ningún tipo de problemas. Bueno, aquí vemos los pueblos en términos generales: Babilonia, luego Asiria, que ya existe pero no tiene mucha importancia. Luego tenemos Canaán, que vemos que realmente no es un país, sino es una zona de influencia. O sea, en aquel entonces nadie te pidió un pasaporte, no hay fronteras delimitadas. Entonces son zonas simplemente de influencia, ¿vale? Y luego abajo Egipto. Esto, por ejemplo, sería una típica ciudad de aquellos tiempos, con su muralla, sus casas dentro. Y lo que vemos son las torres, por ejemplo, ahí a la derecha, que marcaría la entrada a una ciudad, ¿vale? Ahora entiendes lo que significa cuando dice que estaba en las puertas de la ciudad, porque por ahí tenías que pasar, era la única forma de entrar, y allí, dentro de ese recinto que marcan las puertas, estaba el consejo de la ciudad, ¿vale? Ahí se tomaron las decisiones, por ejemplo, donde estaba Job, Lot en su momento. Eso es un trozo ¿cómo se dice? Una sortija de oro, muy de moda en los tiempos de Abraham. Eso podría, por ejemplo, podría haber pertenecido a Sara. O sea, se llevaban cosas así. Aquí tenemos algunas vasijas. Esto es del tiempo, como vieron aquí, 1600 hasta 1200 antes de Cristo. Ya es un tiempo posterior a Abraham, pero bueno, tenían ese tipo de cosas, ¿vale? Y tampoco ha variado tanto a través de los siglos. Esos son los montes Gerizim y el monte Ebal, y allí está la ciudad moderna de Siquem, que se llama Nablus, ¿vale? En árabe. Es una zona en los territorios palestinos, pero allí donde se juntan estos dos montes es ahí donde llegó Abraham primero, ¿vale? La ciudad de Siquem. Quedan restos arqueológicos de aquel tiempo. Aquí vemos otra vez ese sitio donde se juntan esos dos montes, y así podemos imaginarnos, por ejemplo, el altar que Abraham construye allí, ¿vale? Según nos dice la Biblia, son altares simples de piedras, por cierto, de los cuales también se han encontrado restos arqueológicos. Esto sería una representación de Salem, ¿se acuerdan? De que luego Abraham va al encuentro de una persona bastante misteriosa que es Melquisedec. Allí vemos que ya en la zona eso es lo que vemos arriba en el norte. Esto es la parte antigua de lo que sería la ciudad de David, ¿vale? Entonces ya en los tiempos de Melquisedec, estamos hablando de los tiempos de Abraham, había un santuario allí, y lo sabemos porque hace pocos años se ha descubierto, ¿vale? O sea, es uno de los hallazgos más interesantes, que esto podría haber sido el lugar donde Melquisedec adoraba a Dios. Nos damos cuenta que eso, la ciudad de Salem, ¿vale? Donde Melquisedec era rey y sacerdote, bueno, eso sería hoy un pueblo, ¿vale? O sea, puedes contar las casas, y son casas no como nuestras. Una caja así tal vez tiene, qué sé yo, la cuarta parte de lo que tiene esa sala, ¿vale? Eso sería una casa de estas. Entonces nos damos cuenta que el lugar donde luego se construye el templo, ven allí, se van de la ciudad al norte, ahí un pequeño montículo, ¿vale? Con algo encima, ¿ok? En blanco. Esto es el monte de Moría, ¿vale? Donde hoy está el templo. Y la cúspide del monte de Moría está por debajo de ese edificio que conocen, que tiene la cúpula dorada. Sí. Pues allí.
Entonces ya se dan cuenta como Jerusalén ha cambiado un poco. A la derecha sería el valle del Quedrón, a la izquierda sería el valle que hoy casi apenas se aprecia, que es el valle de los hacedores de queso, se llama, bueno, da igual el nombre. Bueno, esto sería la antigua Jerusalén. Por ahí pasó Abraham en su momento, y esto es más o menos lo que él podía haber visto. Ok, de Shekem y de Bel, luego dice que él va hacia el sur, hacia el Negev, esto lo dice en el capítulo 12, versículo 9, y se queda en el encinar de Mamre, ¿vale? Mamre era un cananeo muy cerca de Hebrón. Esto sería la zona. Pueden ver allí pueden ver, bueno, claro, es moderno Jerusalén, luego al sur Betlehem o Belén, que realmente la distancia son 3 millas tal vez, y luego de ahí a Hebrón tal vez son otros 10 millas. Entonces, bueno, las distancias realmente no son grandes, o sea, puedes ir andando si te da la gana y no te mata el sol o un escorpión. Entonces, bueno, y luego de allí se va hacia Egipto, ¿vale? Esa zona de Ramesés, Sucot, Pitón, esto es el delta del Nilo, más al norte la ciudad de Zoán, que lo hemos leído el otro día. Esto sería la zona donde llegaría Abraham cuando baja allí. Y bueno, ustedes conocen el incidente donde dice que su esposa realmente es su hermana, bueno, y toda la historia. Por cierto, allí, si van a la izquierda, allí donde pone Memphis, ¿vale? Un poco más ahí arriba pone Great Pyramids. Es la zona donde ahora está el Cairo. Y las pirámides, las 3 grandes, ya existen desde hace 800 años, cuando Abraham llega allí, ¿vale? O sea, ya estaban ahí. O sea, teóricamente Abraham, yo no sé si hace turismo, pero Abraham podría haberlo visto personalmente, esas pirámides. Bueno, esto fue el antiguo Egipto, esto era su idioma. Bueno, no nos dice mucho, pero el idioma egipcio que se hablaba en aquel entonces, así se pronunciaba, sabemos cómo se pronuncia, sabemos cómo se escribe. Si alguien quiere estudiarlo, puede hacerlo. Y esto ya son algunos de los hallazgos arqueológicos. Esto está cerca de Beersheba, donde estaba Abraham también. Esto es la antigua ciudad de Beersheba, ¿vale? Y esto fue uno de los lugares más emblemáticos que he podido visitar. Esto es el pozo de Abraham, ¿vale? O sea, cuando se habla de esto, ese pozo se ha mantenido durante 4.000 años y está allí, ¿vale? Entonces, eso está a unos 3 millas fuera de la moderna ciudad de Beersheba, que es la segunda más grande de Israel hoy. Está en medio del desierto. Tienes que salir un poco fuera y es lo que ves. O sea, puedes ver las ruinas y te imaginas que en ese lugar estuvo Abraham, ¿vale? Ahí lo vemos otra vez. Esto es el sitio de arriba. Esto es la antigua ciudad de Beersheba, donde está Abraham. Okay. Bueno, esto es una imagen típica. Hoy todavía tú puedes andar por ahí. Ves beduinos. O sea, no ha cambiado nada en 4.000 años, ¿vale? Allí sigue habiendo gente que pastorean sus ovejas. Bueno, eso sí, en sus tiendas tienen televisor plano y antena parabólica, pero se siguen dedicando a sus ovejas. Esto es Egipto, ¿vale? Y lo digo ya porque para no tener que mencionarlo otra vez mañana. Esto es el Bahr Yusuf. Es un canal y Bahr Yusuf es árabe. En español significa el mar o el canal de José, ¿vale? O sea, allí hasta el día de hoy un canal que los mismos egipcios, o sea, relatan en su historia que se remonta a los tiempos de José. Posiblemente lo hizo para hacer irrigación, se construyó bajo su mando. Bueno, si alguien se interesa, eso es el río Nilo y el Bahr Yusuf lo ves, bueno, como una mancha ahí a la izquierda, al lado de
de lo que es ese círculo. Bueno, esto ya hasta aquí, solamente para darles una pequeña idea. Una de las cosas que creo que hace mucha falta, y lo veo también por las preguntas que tienen, y es muy bueno que tengan preguntas, porque si no tienen preguntas está muerto. Entonces, que esto es algo que hace mucha falta que se explique hoy en día, porque muchas veces nosotros tenemos la idea, bueno, aquellos tiempos están muy lejos, no se sabe nada a ciencia cierta y tal igual. Se sabe mucho, lo que pasa es que no se transmite, y esto es una pena, ¿vale? Esto la gente tiene que saber, la gente tiene que verlo, porque ¿qué ocurre? Ahora vamos a ver, cuando leemos estas historias, de repente esto habla por sí mismo, ¿vale? Esto empieza a hablar y te das cuenta, realmente de la misma manera como aquí vivimos en un contexto cultural, lingüístico, todo lo que tú quieras, en aquel entonces era lo mismo. Y además hay una cosa que hoy somos capaces de saber mucho sobre ellos por los restos arqueológicos. Es que hay un ejército de arqueólogos que no hacen otra cosa que sacar cosas de la tierra, ¿vale? Y si hace 100 años nos dijeron, bueno, tu Biblia, bueno, es todo una colección de cuentos de hadas, pues ahora podemos decir, bueno, pues mira, déjame que yo te enseñe las cosas que hay allí. Y cualquier cosa que sacan de la tierra no hacen otra cosa que confirmar el relato bíblico. O sea, yo me pongo muy apasionado con ese tema, pero tengo que reconocer que no hay tiempo. Así que solamente le dejo con la miel en los labios y vamos a seguir con el capítulo 11. Bueno, el capítulo 11, bueno, lo que no hemos visto era uno de esos zigurats, se llama, que es un tipo de pirámide, ¿vale? Unos 150 a 200 pies de altura, tiene forma de pirámide, y esto se construyó, por ejemplo, tenemos el zigurat o la pirámide de Babilonia, tenemos la pirámide de Ur de los Caldeos, ¿vale? Y esto es muy interesante. Enseguida vamos a verlo, porque aquí dice en el capítulo 11 que tenían en aquel entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinear y se establecieron allí. Y bueno, ahora viene la historia de la construcción de la Torre de Babel. Y cuando escuchamos Torre de Babel, claro, dice torre, por lo tanto, bueno, piensas en la Empire State Building, tú vas a ver las Torres Gemelas, o sea, piensas en algo que va muy... No, una torre era un edificio en forma de pirámide, ¿vale? Para que nos entendamos. O sea, no se construyó otra cosa en aquel entonces. Entonces, esto era el lugar, se construyó con fines religiosos, porque en la cúspide se adoraban a los dioses, ¿vale? Entonces, esto es lo que quieren construir allí. Cuando dicen allí, vamos, edifiquémonos una ciudad, versículo 4, y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Bueno, esa gente no era tonta, ¿vale? O sea, entendieron perfectamente, si suben 150 pies, que no van a tocar el cielo. O sea, es evidente. O sea, esa expresión, lo que quieren es llegue al cielo, esto es un fin religioso, ¿vale? Que lleguemos a los dioses. Babilón significa en el idioma en la puerta de los dioses, ¿vale? Ahora creo que hace clic. Es exactamente lo que querían llegar a los dioses. Entonces, además, de paso, hagámonos un nombre. Y bueno, todos conocemos la historia, que eso fracasa. Dios confunde al idioma y allí tenemos el origen de diferentes idiomas que hoy, incluso de nuevo, muy curiosamente, los lingüistas nos explican que hay argumentos en la lingüística moderna para creer que todos los idiomas del mundo vienen de una, ¿vale? O sea, eso hace 20 o 30 años te hubiesen, si dices eso, te hubiesen crucificado. Dices, pero ¿qué tonterías dices? No, ahora parece que lo sabemos mejor, y de nuevo va en la dirección lo que la Biblia de todos modos nos dice. Bueno, esto ahora nos lleva desde los tiempos de Noé. Otra vez tenemos ahí una genealogía,
Y solamente voy a leer del capítulo 11, el versículo 25, cuando dice, y vivió Nacor después que engendró a Taré. Taré tiene uno de los Toledot, ¿se acuerdan? ¿Vale? El padre de Abraham, una persona clave, 119 años y engendró hijos e hijas. De nuevo, aquí tenemos una genealogía cronológica. O sea, en esto voy a poner mucha énfasis y yo sé que hay gente que por eso no me quiere ver ni en pintura, pero no me importa a esas alturas. Yo tomo la Biblia en ese sentido absolutamente literal, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no lo hago, puedo cruzar y quitar de mi Biblia el capítulo 11 y el capítulo 5, ¿vale? O sea, no tenemos otra opción. O dices que esto no es real, ¿vale? Esto alguien se lo sacó de la manga y no tiene ningún valor histórico, estos números se han inventado, los nombres y todo esto, o lo tomas literalmente. Es que no hay una tercera opción, ¿vale? O sea, allí todo el mundo tiene que escoger lo que cree. No hay tercera opción porque la Biblia no lo permite, ¿vale? Porque están entrelazados esas generaciones. O sea, o bien el mundo se creó, vete tú a saber, por ahí, por el año 4000 antes de Cristo, que dice, eso lo dices a un historiador y te mira como si hubieses bajado de otro planeta, ¿vale? ¿Y cómo se puede ser tan retrógrado para creer esto? O sea, o crees esto, o tienes que decir, bueno, la Biblia se ha equivocado. Es que no tenemos otra opción, lo siento mucho, ¿vale? Ahí cada uno tiene que escoger lo que quiera. Y en eso sé que eso incluso para luego gente que me va a escuchar por el vídeo, va a ser un sapo difícil de tragar, pero luego tal vez en algún momento habrá posibilidad, digamos, de profundizar esto. Es que no hay otra opción, ¿vale? Una tercera. Bien, tampoco es el tema y de momento seguimos ahí. Entonces, allí llegamos a Taré y ahora viene, muy importante, versículo 27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, ¿vale? Allí lo tenemos. Curiosamente, en cuanto al Toledot, o sea, al portador de la promesa que se nombra como más importante es Taré, no es Abraham, ¿vale? O sea, no es el Toledot de Abraham, es el Toledot de Taré. Obviamente Taré en ese sentido era un hombre muy importante, pero luego vamos a ver lo que pasa con esto. Taré engendró a Abraham, a Nacor, a Harán, que por cierto, ese es Harán que da nombre a esa ciudad que se llama Harán hasta el día de hoy, ahí en el sur de Turquía. Y Harán engendró a Lot. O sea, vemos que Lot es el hijo de un hermano de Abraham. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en uno de los caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para mujeres, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, nos damos cuenta que ellos finalmente salen de allí y van hasta Harán, como dice en el versículo 31. Vemos este cuadro y decimos, bien, pues entonces seguramente Dios escogió a Abraham y escogió a su padre Taré porque pues estaban ahí pues manteniendo el estandarte de la fe fielmente contra viento y marea, ¿vale? Las cosas no siempre son así como nos lo imaginamos. Si vamos al libro de Josué, capítulo 24, allí tenemos una información que te puede dejar realmente atónito, ¿vale? Hablando de eso. Es Josué hablando su discurso de despedida, Josué 24, versículo 2. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Bueno, de allí viene la palabra hebreo. Eber significa del otro lado, en ese caso del río Eufrates. ¿Vale? Los hebreos vienen de ahí, son los del otro lado del río. Taré, padre de Abraham y de Nacor, y ahora mira lo que pone aquí. Y servían a dioses extraños. ¿Qué te parece? ¿Vale? O sea, ahora otra vez nos hemos llegado al punto donde ya estuvimos en el capítulo 5 de Génesis. ¿Qué pasa? Posiblemente matrimonios mixtos, posiblemente esa línea de la bendición está a punto
de perder su identidad. Ya han empezado a adorar dioses extraños. Bueno, aquí dice dioses extraños. Sabemos cómo se llaman esos dioses. El más importante en la ciudad de Ur de los Caldeos, que se adoraba ahí en la cúspide del Zigurat, de la pirámide de la ciudad de Ur de los Caldeos, se llama Nanar, el dios de la luna, ¿vale? Ahí se le adoraba. Entonces, ahí está Abraham, ahí está su padre. Ahora el resto te lo imaginas. No tengo mucha imaginación y me lo imagino de la siguiente manera. Yo no sé si fue así. O sea, tal vez en algún momento está Abraham allí dando un sacrificio o intentando adorar a ese Dios a su manera y de repente Dios le habla. O sea, el Dios verídico. O sea, eso, imagínate. Y esto para Abraham marcó un antes y un después. O sea, es ahora cuando Dios le dice en el versículo 12, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces, a ver, Abraham, uno de los hombres más influyentes de la ciudad, porque era rico, lo sabemos, y eso solamente el que tiene pasta, pues el que paga manda. Entonces, obviamente, tenía que decir algo en esa ciudad. Dios le dice, vete de allí. ¿Por qué tenía que irse? ¿Lo has preguntado alguna vez por qué Dios le dice eso? ¿Por qué no, digamos, hace crecer la familia de Abraham ahí? Porque creo que sabe la respuesta. Porque si esto sigue ahí, se extingue, ¿vale? Punto final. O sea, la promesa de Génesis 3:15 cae en un saco y punto final, se acabó. Esto es la razón que hay detrás, porque Dios le dice, sal de allí, y sal pitando, ¿vale? Entonces, a la tierra que yo te mostraré, quiere decir que Abraham no recibe ningún tipo de indicación. O sea, ¿qué te parece? Que mañana, pues, recibes una llamada de parte de Dios y te dice, bueno, sal de aquí, de la Florida, de Miami, y vete, bueno, ya de paso ya te diré a dónde tienes que irte, pero vete, ¿vale? ¿Cuál es el camino? Entonces dice, bueno, por favor, me lo puedes tal vez desglosar un poco porque tengo planes y yo me importa un bledo, ¿vale? O sea, tú te vas, punto. O sea, a veces hay que hablar de esa forma tan drástica porque todos lo tenemos así de color de rosa y todos eran héroes de la fe y mira lo que han vivido, ¿vale? O sea, aquí tienes uno que sirve al Dios Nana, Dios le habla y le dice, Abraham, sal. Y eso sí que hay que decir, Abraham obedece, ¿vale? O sea, esto toca una fibra sensible que aún le queda y se va, efectivamente. Y Dios le hace una serie de promesas. Bueno, luego nos damos cuenta, ahora eso nos lo podemos imaginar mucho mejor, primero van hacia Harán, cuando tiene 75 años, de allí salen para seguir su camino. O sea, otra vez cuando se han establecido allí, se supone unos 20 años, estoy seguro que Abraham era un hombre muy ágil, pues otra vez tal vez había llegado a ser alguien en esa ciudad, y Dios le dice, no, déjalo y vete al sur. ¿A dónde? A los cananitas. A los cananitas. Unos burros en comparación con donde estoy ahora. O sea, ¿qué hago yo allí? ¿Vale? O sea, en medio de Siquem es donde al final termina. Es que prácticamente no hay nadie en esa zona. ¿Vale? Y es a donde tiene que ir. Entonces, Abraham le obedece. Luego viene esa historia que vemos en la segunda parte del capítulo 12, muy realista, que hay una hambruna. No es la primera vez que ocurre eso. Ahí en la zona ocurrió cada X tiempo, ¿vale? Es cuando, por ciertas constelaciones climáticas, en Canaán faltan las lluvias y el único sitio donde puedes conseguir algo hay dos posibilidades. O vuelves a Babilonia, donde hay agua, ¿vale? Los dos ríos, lo que se llama la creciente fértil, o vas a Egipto. Es que no hay una tercera posibilidad. ¿A dónde iba a ir? ¿Vale? Entonces Dios le dice, baja a Egipto. Y es cuando Abraham baja a Egipto. Ahora tenemos un trotamundos.
Fíjate tú, estamos hablando del año 4000 antes de Cristo. Conoce la cultura de Ur de los Caldeos, el sumérico, el acádico, sabe de esa escritura. Luego conoce otra cultura que tiene otro idioma, que es la de los getitas, con la ciudad de Harán. Luego Dios le mete en medio de los cananitas, conoce otra cultura. Y luego tiene que ir a Egipto, conoce otra cultura y otro idioma. O sea, ha visto mundo ese hombre, ¿vale? Entonces, allí tienen que ir, y bueno, ahí sale esa historia, como Abraham dice que Sara no es su esposa, sino realmente es su hermana. Bueno, no era una mentira del todo, porque era su media hermana, ¿vale? Pero en fin, no puedo entrar en todos los detalles de esa historia, pero entonces nos damos cuenta de nuevo que la forma como se describe esto, eso encaja nítidamente con las costumbres de aquellos tiempos. Luego eso termina otra vez, bueno, menos mal que hay una final feliz, pueden volver y van a la zona, dice aquí, versículo 1 del capítulo 13, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Bueno, el Negev hemos visto, es el sur de Israel, la zona de Beersheba, pero luego dice que va hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Entonces nos damos cuenta que Abraham vive en tiendas, ¿vale? De paso, no construye casa. Abraham nunca vivió en ninguna casa. Esas tiendas tienen una larga tradición. Si hoy vas a Israel, pues puedes ver en la misma zona o en la zona en el sur de Arad, que está a pocas millas del Mar Muerto, asentamientos. Incluso si sales de Jerusalén y Jericó, hay tiendas de ese tipo, ¿vale? Y hoy lo llaman beduinos, pero es la misma gente que vivió como Abraham en su momento, ¿vale? Tienen costumbres muy similares, son muy, o sea, si tú vas allí, te van a invitar a estar en su tienda, ¿vale? O sea, no, tú vienes allí y te van a dar la bienvenida con los brazos abiertos. Es una cosa que no ha cambiado en todo ese tiempo. Bueno, allí va Abraham, vive en su tienda y hay que pensar, esas tiendas son grandes, ¿vale? No es una tienda donde a duras penas caben 2 personas. Son tiendas que eso sí pueden tener el tamaño de esa sala con, bueno, hecho de pieles de animales. Y la verdad que esas tiendas, tengo una foto, pero eso buscarlo sería demasiado. Si lo miras, es muy bonito. O sea, yo prefiero casi vivir en una tienda así que en una casa de esas estrechas en Jerusalén. O sea, es una tienda en condiciones, muy bonito. Entonces, allí vive Abraham y luego entramos en el capítulo 13. Y ahora hay un problema, ¿vale? Y el problema es un problema familiar. El problema es que Lot, que está con Abraham, que también era un hombre que, bueno, obviamente Dios le bendice, se aumentan los rebaños, aumenta el rebaño y hay pelea, ¿vale? Entre los que guardan los rebaños de Abraham y los que guardan los rebaños de Lot, no se llevan bien. Y ahora ahora Abraham le hace una sugerencia a Lot. Dice, tú escoges, ¿vale? O sea, mira el país donde estamos y escoges la parte donde tú quieres estar. Y ahora la zona era distinta. Aquí lo vemos, lo que tenemos aquí, donde dice Plain of the Jordan. Hay una zona ahí al norte y la misma cosa hay al sur. Bueno, por el medio es el Mar Muerto. Y eso, antes de que ocurra lo que ocurre en el capítulo 19, es una zona muy fructífera, ¿vale? O sea, eso hoy parece un paisaje lunar. Pero claro, pasó ahí algo que luego vamos a hablar en el capítulo 20 de eso. O sea, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Antes de que ocurra esto y antes de que esto, bueno, se hunde en un cataclismo impresionante, era una zona, o sea, Lot lo mira, además desde ahí arriba, desde Betel y Ai,
se ve esa zona desde arriba, ¿vale? Lo ves abajo, es todo verde, hay riego, hay ríos, y Lot dice, ay, esto me gusta mucho, ¿vale? Entonces, ya que puedo escoger yo, pues muchas gracias, yo cojo esto. Y tú, tío, te puedes quedar con lo de arriba, donde las cabras apenas encuentran cosas para comer. O sea, muy amable de parte de Lot. Pero esto fue el trato. Pero claro, Lot allí cometió un error. No todo es oro lo que reluce, porque claro, con el lote viene una cultura, unas ciudades muy malvadas. Bueno, de eso ya hablaremos más tarde. Y Lot iba a pagar un precio por esto. Entonces, esto es el trato, y lo que ocurre que Lot escoge, como dice el versículo 11, el capítulo 13, la llanura del Jordán. Y Abraham finalmente termina el capítulo, dice el versículo 18, Abraham pues removiendo su tienda, ¿vale? Abraham se va para que no haya más problema. Por cierto, es una excelente forma de evitar problemas, ¿vale? Pues a veces en vez de insistir, tal vez conviene que te vayas. Dice, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, ¿vale? Eso está en Hebrón, edificó ahí un altar a Yahvé. Ahora, ocurre lo que tiene que ocurrir. En el capítulo 14 ocurren dos cosas. En primer lugar, hay una invasión. Ya hemos visto los mapas, nos damos cuenta que Mesopotamia no está lejos, y hay una coalición de varios reyes. Aquí tenemos, dice el versículo 1, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de... O sea, quiere decir que hay una coalición de reyes de Babilonia que se levantan una mañana y dicen, bueno, nos da gana pues de coger un poco de oro y plata, y la zona donde hay mucha riqueza, porque es muy fructífero, es precisamente el Valle del Jordán, ¿vale? Ahí hay unas ciudades, Sodoma, Gomorra, y unos cuantos más, Zoar, y allí, bueno, ¿por qué no vamos para allá y cogemos todo lo que no esté atado y así nos pasamos el rato? Bueno, yo no sé exactamente lo que ellos pensaban, pero eso les pareció muy interesante. Entonces van allá, muy interesante. Si quieres tener más detalles, está todo en mi archivo en Odyssey. Esto tal vez luego lo ponemos ahí para que los que quieran pueden copiarlo. Allí lo explico todo con todo lujo de detalles. De todos modos, ellos se van allí, lo conquistan, roban todo lo que puedan pillar, y de paso se llevan también a Lot y a su familia. Tal vez pensando en luego pedir un rescate, los llevan como rehenes para estar seguro que nadie les hace nada. Esa noticia le llega a Abraham. Abraham está, vamos a decir, un piso arriba, en la altura de Hebrón, que está casi a 1000 metros de altura. Esto ocurre abajo, ¿vale? En ese valle. Entonces, desde ahí arriba, Abraham indudablemente puede apreciar lo que pasa, porque cuando tienes una invasión de ese tipo, ellos no tocan la puerta, ¿sería usted tan amable de entregarme su oro?, sino queman y arrasan todo lo que encuentran, ¿vale? Entonces, él ve el humo, obviamente, de allí arriba, desde su tienda, posiblemente lo ve, y dice, bueno, allí pasa algo. Cuando llega allí, bueno, me lo imagino así, porque eso encaja, por lo menos en el contexto, ve que aquello es un destrozo total. Y no hay ni rastro ni de Lot ni de su familia. Entonces, claro, él sabe sumar 2 y 2. ¿Por qué? Bueno, porque conoce la cultura, ¿vale? Él viene de allí, por ahí pasó, y dice, vale, pues ya me las arreglaré. Él sale con su ejército. De paso nos aprendemos que Abraham tiene un ejército privado de más de 300 personas, gente nacida en su casa, entrenado por él. Entonces ya eso nos damos cuenta que es como Moisés, no es un pastor de ovejas solamente, es un genio militar, ¿vale? Porque con esa fuerza él consigue, en un ataque de sorpresa en la zona cerca de Damasco, o sea, ya muy al norte, arrebatar a esos 5 reyes que ya se encuentran camino para casa,
no solamente a Lot y a su familia vivos, sino a todos los despojos. O sea, para hacer esto, incluso si a alguien le interesa, sabemos qué tipo de armas tenían, ¿vale? Sabemos también qué tipo de táctica usó Abraham, porque está en el texto realmente. Era genial. O sea, la idea consistió, lo digo de forma sencilla, en un ataque de sorpresa de noche, ¿vale? Dando a entender que eran muchos cuando solamente eran pocos, y lo consiguen. Bueno, un genio, ¿vale? Pues recupera a esa familia y vuelven hacia el sur, de donde han venido. ¿Y por dónde tiene que cruzar? Pues otra vez por Jerusalén. O sea, cuando se vaya tiene que pasar por Jerusalén. Cuando vuelve tiene que pasar por Jerusalén, que en aquel entonces no se llama Jerusalén, sino Salem. ¿Y quién reina allí? Otro rey que se llama Melquisedec, que ya es por tercera vez que Abraham seguramente tiene un encuentro con él. Cuando vuelve, Abraham le honra con los diezmos. O sea, de todo lo que recupera, o sea, el 10% se lo entrega a Melquisedec, ¿vale? Luego va, no solamente está en la ciudad Melquisedec, sino pues vienen los reyes de Sodoma y de Gomorra, que ahora han salido de sus agujeros donde se habían metido, y cuando ya está ganando la batalla, pues ellos se presentan y dicen, bueno, Abraham, mira, vamos a ser generosos, aquí también tienes, y Abraham dice, mira, yo de vosotros no quiero ni un duro. Lo diría simplemente de forma más amable, pero él no quería. ¿Por qué? Bueno, porque no eran creyentes, para decirlo así, no creyeron en su Dios. Dice, es que yo no quiero ser apoyado y coger ofrendas de gente que no son creyentes. Mira, eso hoy en día, pues las cosas van un poco distinto, pero Abraham no quería esto, ¿vale? Abraham no quería esto. Bueno, ya cada uno que saque sus conclusiones. Entonces, allí aparece ese personaje que es Melquisedec, rey de Salem, y Abraham le honra de esa manera. Él allí tiene su santuario, él lo ha mencionado, es el lugar donde luego Dios quería establecer su ciudad. Bueno, luego el capítulo termina que de nuevo pues vuelve Abraham a su casa, y luego entramos en el capítulo 15, es a donde queremos llegar en esta quinta lección. Y del capítulo 15 solamente quiero recoger una cosa, y esto lo voy a explicar en poco tiempo. En primer lugar, nos damos cuenta de una cosa. Dice el versículo 1, después de esas cosas vino la palabra de Yahvé a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. O sea, eso ya es muy revelador. O sea, un hombre que acaba de derrotar a una coalición de reyes poderosos de Mesopotamia, ¿de qué iba a temer? Ahora, ponte en el lugar de Abraham. Bueno, cabe la posibilidad que esos reyes que salieron con vida, o sea, Abraham no hizo ahí una carnicería y cortó la cabeza a todo el mundo, él quería recuperar lo que habían robado y podían salir. Obviamente lo que tenía que temer es que esos reyes buscan refuerzos, ¿vale? Porque aquello era una humillación. Y un rey cuando le hacen esa faena, pues lo toma muy personal. Entonces, el peligro era de que esa gente iban a volver con otros 5 reyes de la zona, lo que encuentran por el camino, y entran a saco, ¿vale? Y le hacen la vida. Entonces, Abraham está un poco preocupado. Entonces, ahí vemos de nuevo un rasgo muy humano en la vida de ese hombre. Y bueno, lo que ahora ocurre en ese capítulo, lo voy a decir con mis palabras, luego lo puedes leer y estoy seguro que lo vas a entender perfectamente. Dios le dice, mira, yo te doy todas esas promesas, vas a tener un heredero y bueno, ya tenemos el primer problema. Porque el nombre de Abraham en hebreo significa padre exaltado.
Ahora imagínate, un hombre que anda por ese nombre por el mundo, y Abraham no era un don nadie, le conocía en todo el Medio Oriente, desde Egipto hasta Ur de los Caldeos, que no era poca cosa. Padre exaltado, y cuando viene la pregunta, muy fantástico, ¿y cuántos hijos tienes? Pues ninguno, ¿vale? Entonces, ¿eso qué es? O sea, tú vas con un nombre que cada vez que lo delatas la gente se ríe de carcajadas. Entonces, Abraham le dice, mira, ahí has estado en el clavo, Señor, porque el heredero, claro, ¿quién va a heredar todo esto? Yo tengo un siervo, por cierto, de Damasco, posiblemente lo recuperó en ese ataque, pero es una idea mía, pero bueno, da igual, de ahí viene. Eliezer, va a ser mi heredero. Señor, ¿te das cuenta de algo? El Señor dice, no te preocupes, Abraham, tú vas a tener un hijo. Bien. La respuesta de Abraham es una respuesta muy interesante. Lo traduzco al español. Ok, voy a tener un heredero. Entonces, esto me lo puedes dar por escrito ante notario y con sello y firma. El Señor no le dice, eres un incrédulo, ahora no vas a recibir nada. No, el Señor le dice, de acuerdo, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer un documento oficial. Ahora, antes de que lleguemos a ese, ¿de dónde sacas todo esto? Bueno, lo que tenemos en el capítulo 15, y esto otra vez, lo digo hasta la saciedad, lo sabemos de la arqueología, cómo se hicieron pactos al inicio del siglo II antes de Cristo. Y esto se hizo en toda esa zona donde vivió Abraham. O sea, lo que viene ahí, eso lo sabemos ahora de literatura extrabíblica, hasta la saciedad, ¿vale? Sabemos que así se hizo. Cuando se hace un pacto o un contrato entre dos partes, vamos a suponer que David y yo hacemos un pacto de, qué sé yo, de compra-venta o algo así. Él me vende su casa, yo le prometo que tú vas a tener el dinero, o un Tesla que todavía no tiene, bueno, da igual. Entonces, si esto ocurre en la época de Abraham, se hace lo siguiente: en vez de ir a un notario y de hacer un escrito, pues las dos partes solían comprar o matar de parte de ambos, pues animales de sacrificio, ¿vale? Ovejas, cabras, un buey, y luego también había pájaros, palomas que también entraban en eso. Entonces, ¿qué se hizo? Se sacrificaron esos animales y se les cortaron por la mitad, ¿vale? Y se puso una parte del animal a la izquierda y otra parte a la derecha. Y así con todos los animales. Salvo los pájaros no. Los pájaros lo pusieron cada uno al lado del otro, pero no lo partieron. Simplemente, no sé si has intentado dividir alguna vez una paloma. Por razones prácticas, esto la verdad que no funciona muy bien. Entonces, luego lo que se hizo es que luego ambas partes, o sea, en ese caso David y yo, vamos por en medio de esos animales y luego los recogemos y hacemos una barbacoa, ¿vale? Para decirlo así, ¿vale? O sea, esto se quema y el simbolismo que hay detrás es que te parte un rayo, ¿vale? Lo digo así, como los animales, si no cumples las estipulaciones de ese contrato que hemos hecho delante de nuestros dioses. Y digo dioses porque eso se hizo allí en toda la zona. ¿Lo entendemos? Bien. Es exactamente lo que es ahí. Luego, ustedes se dan cuenta, si leemos el capítulo 15, que Dios le dice, versículo 9, a Abraham, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Vale? Ahí lo tenemos, exactamente como se solía hacer. ¿Y qué pasa ahora? Lo primero que pasa es que Abraham está ahí esperando a ver lo que va a pasar ahora, ¿vale? Él entiende que ahí, bueno, se hace un pacto y posiblemente, bueno, si estoy hablando con Dios,
a ver si Dios aparece o a ver cómo hacemos esto. Yo tengo que ir por en medio de esos animales. Y Abraham está allí. ¿Y qué ocurre? Pues vienen los buitres. Claro, eso es lo primero que vienen. Y él tiene que fuera de aquí. Y luego se cansa, humanamente hablando, y le entra sueño. Y tiene un sueño profético. Y en ese sueño Abraham recibe como en una película la historia de los próximos, bueno, vamos a decir 400 y pico años de sus descendientes, ¿vale? Y Dios le revela en ese sueño que van a estar en Egipto, que van a estar allí como pueblo que oprimido, que finalmente van a salir, dice, cuando el tiempo de los amorreos termina. El tiempo de los amorreos, que son los Ixos, terminó en cierto momento. Es una cosa que simplemente lo menciono para que sea grabado. Es una profecía que se cumple literalmente. O sea, cuando termina el tiempo de estos pueblos y de su maldad, pues Israel va a salir de Egipto. Es lo que va a pasar. Y cuando ocurre esto, mientras que Abraham suena esto, dice aquí, versículo 17, sucedió que puesto el sol y ha oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esa antorcha, no hay que ser muy listo para saberlo, representa a Dios, ¿vale? Dios pasa por en medio. ¿Qué hace Abraham? Está ahí, duerme como un tronco. No pasa por en medio. Dice, versículo 18, en aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham. Ahora, ¿Abraham hace un pacto con Dios? No, de eso nada. Es lo que se llama un pacto unilateral. Es como me dice David, mira, te voy a vender mi Tesla y aunque no me paga está igual, es tuyo. ¿Vale? Él hace un pacto conmigo, pero yo no hago un pacto con él. Yo no comprometo a nada porque estoy dormido. No tengo notario ni firmo esto. Pero él firma que así va a ser. ¿Ustedes entienden? Es un pacto unilateral. O sea, esto quiere decir que todo lo que pasa a continuación, ¿de qué estamos hablando? De que Abraham iba a tener un hijo, de que Abraham, de ese hijo saldría un pueblo numeroso que nadie podía contar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se va a cumplir no por la fidelidad de Abraham, sino por la fidelidad de Dios. ¿A qué mola? Eso es impresionante. Entonces, esto es la razón por la cual esa línea de la bendición finalmente se va a cumplir. No porque esa gente sea de confiar, sino porque nuestro Dios es de fiar. ¿Vale? Ahí está el tema. Y de ahí hay una línea desde ese pacto con Abraham durante todo el Antiguo Testamento, llegando el Mesías, su muerte, su resurrección. Y luego dice, predicar el Evangelio a todo el mundo, ¿vale? Bautizad y hacer discípulos a todas las naciones, etcétera, etcétera, hasta los fines de la tierra. Y finalmente vemos que esto es cumplido. Apocalipsis 7:9, allí leemos que había una tremenda multitud delante del trono. O sea, esas son palabras que reflejan lo que hay allí. Esto es el cumplimiento de las promesas a Abraham. Y estamos en ese pacto, o sea, tú formas parte de ese pacto. Entonces, el sábado dije, esa es la razón porque esto es nuestra historia. El título era We are one, somos una. Esto es nuestra historia, no es la historia de los judíos. También los que creen, pero es la historia del pueblo de Dios de todos los tiempos. Y no hay otra. Y además será una historia de éxito porque terminará bien. ¿Vale? Ok, entonces esto es lo que hay y esto es lo que va a pasar. Y lo que nos falta es la lección sexta, que vamos a hacerlo pronto.